Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en otra conferencia de los martes de Escuela ISMUS. En el día de hoy nos acompaña el arquitecto Alejandro Fonseca con la conferencia titulada El concepto en el diseño, una metáfora con sentido. El arquitecto Fonseca es arquitecto magíster en gerencia de proyectos y en innovación. Es acreditado LEED AP, WELL AP, Fitwel, Edge y Prince2. Es director de proyectos en AEI, Arquitectura de Interiores, y cabe destacar que en diversas ocasiones nos ha acompañado como profesor invitado en ISMUS, tanto para Arquitectura Interior como para la carrera de Arquitectura. Bienvenido, arquitecto Alejandro. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a ustedes también por su asistencia, por la invitación otra vez acá a otro martes de conferencias. Hoy vamos a hablar, como lo mencionaba Eduardo hace un momento, acerca del concepto en el diseño. Este elemento tan importante que muchas veces nos ayuda tanto como herramienta para el desarrollo de cualquier disciplina, ya bien sea el diseño interior, la arquitectura, el diseño industrial, como ustedes lo ejercen dentro de sus, digamos, labores cotidianas como estudiantes, y en términos generales también en la vida profesional nos ha ayudado a que los proyectos trasciendan de otra manera, en otra instancia. Por lo tanto, la primera pregunta que nos haríamos respecto a este tema es: ¿qué es el concepto? El concepto como tal es una imagen, es un diseño, es un símbolo, es una idea que también probablemente ustedes hayan utilizado en algunos de los proyectos, en la cual tiene como un origen del latín, que es algo concebido o formado por la mente. Entonces se comporta como una idea, y cuando hablábamos en el título de la conferencia como una metáfora, es esa idea o esa retórica de pensamiento que es tanto una figura o esta representación que se puede llegar a manifestar de una forma diferente, pero con elementos similares. Así que nos sirve bastante para el ejercicio de diseño o los ejercicios de fase inicial cuando nosotros tenemos alguna idea en mente. Entonces, este ejercicio de llevar una idea subjetiva o llevar una idea a la materialización de un proyecto es esta parte o es todo este método de generar esta transición y generar esta materialización, es llegar de este punto A a este punto B. Vamos a ver en la presentación algunos ejemplos que hemos desarrollado en la parte profesional, y adicionalmente vamos a evaluar o vamos a analizar cuáles son esos pasos que se desarrollan dentro de la conceptualización de un proyecto. Ahorita lo mencionaba Eduardo, yo trabajo, como algunos ya me conocen, en las clases que hemos visto en ISMUS. Trabajo en AEI, Arquitectura de Interiores, y nuestro core o dentro de nuestros proyectos principales está el interiorismo, donde el tema del concepto es absolutamente recurrente, muy relevante, y también se ve en las otras disciplinas, tanto como en la arquitectura, en términos generales de arquitectura, como en el diseño industrial o todos los desarrollos diferentes de producto. Ahora, uno de los puntos también muy importantes, y digamos acá como moviendo un poco el conocimiento que algunos de nosotros tenemos respecto a los conceptos, es que la mayor cantidad de personas siempre piensan que guía parte del valor. Entonces, cuando es el concepto, dicen es parte del valor estético, es parte de la imagen o de la figura. Ahora, esto trasciende, el concepto trasciende también, muchas veces ha guiado la función, hay veces puede llegar a guiar las dos, tanto la parte estética como la parte de función, y grandes inventos o grandes tecnologías también se han desarrollado precisamente por el análisis de los conceptos que nos ayudan a mejorar la función de algunos objetos o de algunas herramientas basados en elementos muy comúnmente, como por ejemplo está la naturaleza, están temas culturales, temas de conceptos de la física, de la química, etcétera. Por lo tanto, la función también es algo que predomina o que se deriva eh, a partir de un muy buen desarrollo conceptual de una idea para todos los efectos de diseño. Ahora, hay muchos, estos son algunos de los más típicos que nosotros tenemos en torno a estos,
que son estos ideas o estos nodos conectores, como son hito, significado, la consistencia, la geometrización. Entonces también la parte de formas es algo bastante utilizado en la conceptualización de ideas, como ahora lo mencionábamos. Se desarrollan análisis hasta de la vida animal para poder, digámoslo, tener una mejora o un impulso sobre los conceptos o sobre todos los parámetros de diseño que también se han venido reemplazando contemporáneamente, se han vuelto cada vez más complejos, en la medida que también el diseño se ha transformado desde estilos de diseño, desde unas ideas o algunos principios que todavía siguen siendo muy vigentes seguramente, como todos los principios de Vitruvio, y se han empezado a complejizar y se han empezado a adaptar precisamente a todo este cambio, toda esta era post-industrial, donde seguimos teniendo industrialización, pero una industrialización donde también los elementos personalizados, o también podríamos llamarlos artesanales o apropiados a cada uno de los, digamos, de las condiciones propias de un cliente, de un proyecto, empiezan a surgir. La actividad, la mecánica, son algunos de estos tantos. Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de la creación del concepto, tenemos todos estos parámetros, y lo que les digo, no solamente están estos 6 o estos 7 que acá estamos enlistando, pueden ser muchísimos más. Estos son algunos de los principales que en clase siempre vemos como ejercicios de conceptualización, lo cual, como lo mencionábamos, para efectos de interiorismo es bastante importante el tema del concepto. Y veámoslos como unos puntos de cambio, veámoslos como unos puntos de pivote donde tenemos estas metáforas. Entonces tenemos nuestro concepto inicial, tenemos nuestra idea inicial, puede ser en muchos casos la marca de una empresa, y tenemos todos estos puntos, que eran los que veíamos acá, que se asocian a esta empresa, o que se asocian a una cultura o a una intención que el diseñador tiene. A partir de esta surgen otras correlaciones. Entonces, imaginémonos esto como un mapa mental en el que a partir de estas pueden derivarse a muchas otras, y estas otras tienen cierta interconectividad entre ellas. Entonces, un ejemplo, podríamos hablar de una empresa lo vemos como un caso de estudio derivado del Harvard Business Review en clase, de la marca Dove, toda la campaña que ellos hicieron, que se les volvió más que una campaña, parte de su cultura organizacional, el tema de la belleza natural. Entonces, podríamos uno de estos hablarlos de texturas. Entonces, ¿qué texturas salen de ahí? Ahí ya vienen los puntos grises, si es suave, si es continua, si tiene patrones, si tiene formas naturales, si son orgánicas, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos puede llegar a tener relación con los otros para formar un mismo concepto. Por eso acá lo estamos representando como todas estas uniones, y este es el análisis detallado que nosotros desarrollamos. Ahora, hay algunos que van a jerarquizar más, ya bien sea porque son predominantes para generar esa identidad que va ligada o al concepto que se quiere como a partir del diseñador, o a partir del cliente, o a partir de la misma organización. Algunos de estos llegan a resaltar, o por la misma también puede llegar a ser intención específica que puede llegar a este proyecto. Ahora, ¿qué beneficio nos genera a nosotros este tipo de concepto? Además que hablamos de esa guía de función, de esta guía en cuanto a la estética de la función, y es que nos ayuda a reducir o a eliminar todos los caprichos arquitectónicos que también muchas veces hay, y es que el arquitecto le gustó así. Entonces, acá nosotros generamos esta guía y generamos esta consistencia con estas ideas. Una vez estas se jerarquizan, tenemos nosotros el concepto. En clase, y también muchas veces digamos, de forma común en la vida profesional, ligamos el concepto a dos términos, uno tangible y uno intangible. ¿Esto para qué? Para darnos una mayor cantidad de herramientas que nos ayuden con esta consistencia que, como lo mencionábamos, y aquí lo vamos a ver en una de las siguientes diapositivas, nos va a generar una herramienta de diseño muy importante llamado el Look and Feel, o ustedes también lo han escuchado mucho en clase, lo llaman Mood Board, y es una herramienta que ya vamos a ver un poco más en detalle. Nos ayuda a nosotros a empezar a asentar este concepto que todavía puede ser un tangible con un intangible,
y que nos va a empezar a sentar este concepto ya en unas herramientas o en algunos aspectos, tanto de texturas como de materiales, como de colores, ya un poco más tangibles y ya mucho más adecuados a lo que va a ser nuestro ejercicio de diseño. Entonces, dentro de este mood board están, hablábamos, una cantidad de imágenes, de referentes, que son tanto intenciones de diseño, arquitectónicas, de formas, de energía, de colores, de sensaciones, etcétera, que nos van a ayudar a tener eso, llamémoslo como si fuéramos unos pintores, a tener nosotros nuestra paleta de colores que vamos a utilizar para nuestro cuadro. Hasta ahora, como se pueden fijar, no hay diseño, sino hay unas intenciones de diseño que se ven reflejadas en este punto. Ahora, este también se puede llegar a jerarquizar. Entonces acá lo resaltamos o lo vemos a través de, digamos, la jerarquización de algunos de estos puntos. Y una vez estos están jerarquizados y ya empezamos nuestro ejercicio de implementación de diseño, algunos de estos finalmente empiezan a descartarse, otros empiezan a tomar esa relevancia y ya estamos listos para nuestro ejercicio de diseño. Entonces, si se pueden fijar, acá tenemos dos condiciones muy importantes. La primera, si nosotros tenemos nuestra organización o nuestro concepto que viene por algunas intenciones del cliente, del diseñador, etcétera, acá nosotros lo tenemos en el costado izquierdo, que son esos conceptos relevantes, esta metáfora que vamos asentando en algunos puntos de mayor, otros de menor jerarquía. Tenemos nuestro look and feel, que nos viene a traer algunos elementos o algunas herramientas que nos generan consistencia con el concepto, y cuando ya lo asentamos en el concepto, si nosotros hemos sido muy disciplinados de mantenernos muy de la línea de este mood board o de este look and feel, si se fijan, se genera como una línea entre estos tres que nos van a dar esta conceptualización de forma, digamos, mucho más efectiva, mucho más consistente dentro de todo el proceso de diseño. Entonces, es muy interesante cuando este ejercicio ya lo llevamos a la práctica, porque lo que nos ayuda es a distinguirlos y a tener o generar una proyección que no va a generar una confusión, un ruido o un desacierto, digamos, o un tema de interpretación del diseñador, sino que va a generar, como hablamos, un tipo de consistencia. Acá hay unos ejemplos. Para los que conocen Rappi, es para lo que ustedes se llama Globo, que tienen es una empresa muy grande de origen colombiano, ahorita está en una cantidad de países, igual que Globo, y tiene, hace tanto domicilio, ustedes pueden comprar o hacer absolutamente todo lo que quieran ahí. O sea, un Rappi tendero es básicamente un colaborador de lo que ustedes necesiten. En este ejercicio que se desarrolló para Rappi, teníamos un concepto ligado de un tangible a un intangible, que era este street market, era este mercado callejero, precisamente porque en esa aplicación se encuentra absolutamente todo. Y dentro del mood board que hablábamos ahorita, de forma conceptual, acá ya estamos viendo un ejemplo, están todas esas texturas, elementos de diseño y demás que van a servir de referente. No tiene que desarrollarse el proyecto, digamos, funcional o formalmente ser una copia, sino precisamente en la medida que somos conscientes que es una metáfora, puede tener una reinterpretación de muchos elementos que pueden ser tanto geométricos, pueden ser de colores, pueden generarse paletas de colores, etc. Como resultado, está de una parte, acá solamente les traje un render de la recepción, estaban estos elementos que son parte de las texturas que hay en el proyecto, de las formas que hablábamos, etcétera, para establecer esta consistencia. Entonces, acá se genera digamos, esta secuencia de... Tenemos el caso de Spotify, ahí teníamos un concepto solamente de una palabra que era jamming. Este jamming también tenía un look and feel bastante importante de formas, de figuras y demás, y también nos propició un diseño específico. Ahora, ¿qué es lo interesante de este ejercicio, más allá de lo que ya les había comentado de las otras diapositivas? Y es que ese ejercicio lo diseñaron precisamente algunas de las compañeras de ustedes en los talleres que hemos visto. El primero fue de Ana Legret y el segundo de Pilar Boyd. Entonces, se puede hacer mucho, se puede generar que la mente vuele, y lo interesante, y vamos a ver algunos ejemplos que hemos desarrollado en arquitectura de interiores,
son herramientas que tanto en la academia se propician y nos ayudan a hacer mejor lo que desarrollamos nosotros en la vida profesional. Es decir, no se quedan allá, sino que nos ayudan a nosotros a materializar los proyectos, y esto es parte de lo muy interesante que cuando ustedes ya se gradúen van a tener la oportunidad de diseñar o de construir con base en muchos de estos parámetros donde la mente puede llegar a volar. Tenemos acá el caso también de Under Armour, otra de sus compañeras. Acá tenía un look and feel bastante interesante. Este concepto era Minerals, entonces si recordamos también el mapa mental que veíamos ahorita, Under Armour tiene como Adidas, como Nike, etcétera, un desarrollo de, llamémoslo, tecnología en torno a la ropa que ayuda a temas de sudoración, como el dry fit, como tecnologías que ayudan a que la gente pueda usar mejor en términos de función y en términos estéticos la ropa, zapatos, etcétera. Y en este caso, la diseñadora es Laura Pariente, se abstrajeron varios conceptos que nos llevaron a uno bien interesante, que eran los minerales. Acá de pronto se ve un poco chiquito, pero eran estos minerales que precisamente se utilizan para los textiles, para darles diferentes condiciones. Y esto fue lo que se empezó a ver y se empezó a volver de una forma muy tangible en el proyecto. Adobe, también de una compañera de ustedes, tuvo como un concepto principal el Canvas Boost, ese Canvas como ese cuadro en blanco listo para, digamos, recibir un diseño, una pintura, una textura, etc. Y este Boost, que es esa forma en la que empuja y potencia el desarrollo de cualquier persona que pueda utilizar alguno de los productos de Adobe, que como ustedes saben, en su gran mayoría son de diseño gráfico, son de publicaciones web, etc. Entonces está ese elemento tangible, el Canvas, y está ese intangible, el Boost. Entonces, uno de los tantos ejemplos que les traía muy de la escuela, antes de ya entrar a ver algunos ejemplos reales que desarrollamos en arquitectura de interiores, esta es la recepción, una recepción, y en general todo el proyecto se generó con esta consistencia de Canvas Boost a través de este look and feel que dio un producto de diseño. Y estamos ahorita hablando de dos beneficios. Por un lado tenemos la, digamos, el beneficio de tener esta consistencia, y hay un, digamos, segundo beneficio muy grande, y es que nos ayuda a reducir lo que seguramente a ustedes les habrá pasado más de una vez, y es tener ese papel en blanco sin saber cómo iniciar. Entonces, este ejercicio preliminar de diseño, de entendimiento, de conceptualización, nos va a ayudar muchísimo a que cuando lleguemos y estemos con el papel en blanco o con AutoCAD, el fondo negro característico o Revit, para empezar a diseñar, podamos nosotros tener digamos, una implosión de ideas que vienen arrastradas desde esta conceptualización. Ahora, acá ya trayéndoles algunos ejemplos de la vida real, construidos, desarrollados por arquitectura de interiores, tenemos unos proyectos muy interesantes, como es el caso de Globant. Globant Biofilia, por ejemplo, es uno de los proyectos también más icónicos que nosotros tenemos, porque ese concepto de biofilia que arrastraba o traía una cantidad también de criterios muy diversos, nos generó este proyecto donde teníamos no solamente vegetación, que es esa parte de verde que muchas veces asociamos per se de biofilia, sino que adicionalmente trajo otros muchos conceptos conexos de la biofilia que muchas veces la gente los ignora, como son las texturas, como son las formas geométricas, tanto líneas como curvas, como elementos culturales o elementos de paisaje, geográficos, etcétera, que se van asentando. Este es uno de los ejemplos. Estas formas geométricas que son parte del cielo raso, que nos estaban marcando las circulaciones, nos llevaba con sus formas y con sus líneas a través de todo el proyecto. Como se pueden fijar también, la iluminación tiene ese lenguaje, y lo que queríamos era, y como se pueden fijar, el espacio es muy comprensivo en términos del concepto, en términos de esta biofilia. Por lo tanto, incluso los muros tienen esa referencia de como de rocas que van saliendo.
Entonces hay desde imagen gráfica hasta diferentes texturas que la gente va teniendo alrededor del proyecto, donde se emula este concepto de biofilia. En salas de reuniones, ahí fuimos un poco más de pronto explícitos o directos con el concepto verde de la biofilia. Entonces tenemos tanto materas como muros verdes donde se emula y se siente en cada uno de los espacios la conceptualización. Tenemos otro tipo de salas, entonces si se fijan acá ya nos empezamos a apartar del verde que tenemos muy, digamos, fuerte en la recepción y en algunos de los otros espacios, para tener también una concepción de espacios que puede ser un páramo, puede ser un nevado, donde si se fijan la iluminación incluso también llega a cambiar. Entonces tenemos una iluminación que está casi que incrustada dentro de esos listones y tenemos todas estas superficies y tenemos estas texturas que nos muestran o nos llevan a nosotros a una zona geográfica absolutamente diferente que ese verde, llamémoslo un poquito más de selva sí, ese verde un poco más selvático, teniendo esa consistencia con este concepto de biofilia. Acá teníamos una sala, que es una sala lava, donde tenemos las figuras particularmente representadas por el tema, por el mobiliario y también por la iluminación. Acá tenemos estas formas que nos ayudan a emular esta lava y si se fijan la iluminación corresponde absolutamente con el mobiliario, así que hay cierto nivel de simetría en la imagen que nos ayuda a nosotros a tener una visual también bastante interesante del proyecto. Entonces, se pueden imaginar el concepto o toda la conceptualización, perdón, que hubo detrás de este proyecto para finalmente tener algo como producto que es el diseño. Entonces, es parte de lo que comentábamos, más allá de un ejercicio académico, es algo que podemos llevar de mucha utilidad al sector real. Tenemos también este tipo, digamos, de salas diferentes que también, y ahí hay otra anotación importante que debo hacer y es, no nos alejamos tampoco en ningún momento no nos alejamos nosotros en ningún momento de lo funcional del espacio, es decir, se necesita cierta cantidad de iluminación, se necesitan cierta cantidad de luces, aire, acondicionamiento, ergonomía, etcétera, y se pueden llevar estos elementos, tanto de naturaleza como es esta mesa, como la emulación de otros, sin que nos llegue a nosotros a afectar en ningún momento eh, esa funcionalidad del espacio, sino que más bien la potencia teniendo esa conexión con la marca y esa conexión organizacional. Acá tenemos nosotros otra vista, otra perspectiva de la misma sala. Esta es una sala de reuniones que también emula este concepto. También las alfombras, los acabados, la iluminación pues que hablábamos hace un momento. PayU es un proyecto muy interesante. PayU es como, si de pronto ustedes también creo que lo conocen, y varios estudiantes en una visita que estuvieron acá también tuvieron la oportunidad de ir a este proyecto. Fuimos a ese proyecto y fue bien interesante de analizar. Es una pasarela de pagos como PayPal, puede ser un ejemplo bastante relativo, pero pues en el caso de Latinoamérica funciona PayU y el concepto que se generó en ese momento es una plaza central. Entonces querían tener, y esto también tiene su contexto, el proyecto antes o las oficinas antes estaban absolutamente disgregadas en en dos edificios y en los edificios donde estaban en oficinas muy pequeñas. Así que cuando salió ese concepto, salió particularmente de la necesidad de tener una vinculación de diferentes áreas que estaban antes muy aisladas. Entonces ninguno se sentía, de alguna manera lo podríamos decir, como parte físicamente de parte de la empresa, teniendo en cuenta que siempre eran oficinas de 10 personas allá, de 30 personas allá, de 5 personas allá, etcétera. Por lo tanto, el concepto que se manejó fue de plaza central, teniendo como sitio de convergencia un vacío, este vacío donde liberamos nosotros placa, hicimos unas escaleras, etcétera. Eso fue un elemento muy importante del diseño, porque seguramente si no lo hubiéramos podido hacer, hubiera sido bastante, digamos, diferente la concepción arquitectónica y generamos este punto de convergencia donde ya bien sea que la gente fuera a la cafetería o fueran al baño o estuvieran de salida, etcétera, tenían la oportunidad de encontrarse con todos los otros colaboradores. Así que estas escaleras
este punto también neurálgico dentro del proyecto era un punto de convergencia de todos los colaboradores. Por lo tanto, tenía iluminación como la que estamos viendo acá en el costado derecho, eran unos postes o se emulaba unos postes de iluminación donde también se veía o estaba esa condición de urbana que queríamos nosotros emular. Este lenguaje estaba desde la propia recepción, esta es una vista y en la parte de atrás ya vamos a ver algunas otras zonas, pero estos puntos de convergencia entonces generaban ciertas bancas donde las personas como si fueran un parque se podían llegar a reunir, es una empresa de 415 personas, pues digamos que habían 415 puestos de trabajo, estaban en su proyección llegando más o menos a ese valor, a esa cantidad, perdón. Entonces dentro de esas 400 personas uno no logra muchas veces conocer a todo el mundo, entonces tener esa convergencia de personas en las salas o en cualquiera de los espacios ayudaba también a que el equipo fuera mucho más colaborativo y estuvieran mucho más, digamos, integrados de forma natural dentro de los proyectos. Teníamos salas también que nos generaba a nosotros y cuando hicimos toda la conceptualización, esos pasajes verdes donde tenemos túneles en los parques, donde tenemos vegetación que se enreda y nos lleva a nosotros dentro. Y surgió hasta mobiliario que se sale el mobiliario de línea, este es un mobiliario tailor-made para el proyecto, que adicionalmente tiene unas condiciones acústicas muy importantes. Y esto empezó a marcar algunos lugares como este que nosotros mostramos acá, también a veces lo llamamos las manzanitas, donde las personas podían tener ese acercamiento informal con algunos de los otros colaboradores eh, y tener, digamos, cierto nivel de privacidad respecto a otro tipo de espacios. Teníamos también, como es la arquitectura en los parques o en muchos sitios, la posibilidad de tener, digamos, cierto nivel de adaptabilidad de acuerdo a las condiciones o a lo que se buscaba. Entonces, este proyecto o esta empresa que trabaja con una metodología de gerencia de proyectos ágiles llamada Scrum, tenía también la posibilidad de desmontar mobiliario y de hacer, digamos, diferentes tipos de actividades y de funciones para precisamente tener cumplir desde el punto de vista funcional, como con la parte, llamemos estética o conceptual, consistente con este tema de plaza central. Teníamos hasta sleeping pods donde la gente podía llegar y dormirse, hasta salas de masajes, etcétera. O sea, había una cantidad, digamos, de espacios que también iban consistentes eh, con todas las intenciones de diseño que se desarrollaron. Está Red Hat. Red Hat tenía un concepto de streaming cloud. Red Hat tiene unos servicios de nube. Es una empresa tecnológica, entonces fíjense que acá seguimos por el lado de empresa tecnológica como PayU, que es una pasarela de pagos. Acá tenemos un concepto de streaming cloud que tenemos, digamos, también cierta intención que nos ayuda a nosotros a sentarla en unas formas, en unas geometrías, etcétera. Y este proyecto nos hizo merecedores de un premio muy importante, que es el premio IDA, es un premio de interiorismo a nivel mundial, y fue precisamente por esa conceptualización donde, si se pueden fijar, hay dos elementos bastante relevantes, que son, uno, el cielo raso, que también en términos constructivos fue un reto bastante grande desarrollarlo. Este cielo raso cuenta también con paneles acústicos, como se pueden fijar ahí hasta X-Sound en esta parte de acá. Tenemos incluso hasta rejillas de aire que no alcanzan a verse en la foto, es decir, por cumplir un tema estético tampoco podemos dejar de ver la parte funcional. Por lo tanto, está esa parte de nube y en la parte posterior, que es el enchape que encontramos detrás de la recepción, justamente donde está el logo, junto con estas zonas de circulación, también encontramos esas luminarias lineales que nos ayudaban a nosotros a mostrar esa interconexión. Ahora, esta es otra perspectiva. Si se fijan algunos de estos espacios, siendo que es una empresa llamada Red Hat, eran muy, llamémoslo, determinantes dentro de su paleta de colores, que era un color rojo, por lo tanto se marcaban algunos manteniendo cierto nivel de sobriedad en general en todo el proyecto.
todas las divisiones en vidrio tenían también un frost que iba ligado con el diseño sin tener que saturarlo del concepto. O sea, uno tampoco quisiera que un proyecto tuviera el concepto, mejor dicho, que hable todo el proyecto del concepto, es muy diferente a tener un lenguaje que uno lo ve en el piso, en el muro, en el cielo raso, en la iluminación, hasta en el aire, mejor dicho, lo ve en todas partes. Entonces, acá se generó un balance bastante importante, incluyendo estos puntos de frost, donde digamos que se derivaban también de la iluminación y del cielo raso. Por lo tanto, es un concepto bastante muy bien llevado, asentando todas las intenciones de diseño. Y esto pues es algunos de los espacios que ahí estaban. Ahora, dentro de la paleta de colores, curiosamente, a pesar de que era un Red Hat, también queríamos generar como una especie de transición y de acentos en algo que no fuera necesariamente rojo. Hemos hecho también varios Coca-Colas donde no todos los Coca-Colas son rojos, o no el 100% del proyecto. Entonces, si se fijan, acá se generó una transición entre, bueno, los sombreros, que era algo decorativo y algo de bienvenida para ellos, como la empresa se llama Red Hat. Tenemos también la alfombra con estos acentos de color azul que también se veían representados en algunos de los espacios como el del costado izquierdo y tenían una concepción también desde el punto de vista funcional, y es que la gente no estuviera solamente con el color rojo durante todo el día, sino que también este color azul, que desde el punto de vista conceptual era muy importante para generar equilibrio a este rojo tan fuerte que incluso está explícitamente dicho en el nombre. Se generaron algunos espacios de acento. El colegio anglo-colombiano, con un concepto súper interesante llamado Color Knowledge, eh, también tuvo un trabajo bastante importante porque acá ya no tenemos el tema de oficinas, por lo tanto, acá nos vamos a un colegio podría llegar a ser un poco más genérico porque no tiene una identidad corporativa, o sea, sí la tiene, pero no es algo que, o no es su core, como una empresa sí trabaja muchísimo en su imagen corporativa, un colegio, una institución educativa, su core pues es la educación, es algo diferente y tienen una aproximación diferente. Así que los espacios que se desarrollaron, y esta es una foto que me gusta, y es que se empiezan a ver desde afuera, empiezan a trasladar o empiezan a sobrepasar esta arquitectura para, digamos, expresarse incluso desde adentro. Incluso alcanzaron a generarse algunos tragaluces a partir de ellos donde se podía permear algo de iluminación natural, graderías. Este es un espacio de biblioteca donde esas graderías también jugaban con todo el tema del lenguaje de biblioteca, de cuadernos. Tienen una cantidad de barandas porque pues digamos acá al ser niños pues se manejaba diferente, no queríamos que un niño se rodara desde arriba. Tenemos también algunos puntos de convergencia dentro de las mismas bibliotecas donde los niños podían sentarse, estar un rato largo, y esta biblioteca también, además digamos de ganar algunos premios representativos, se ha vuelto como un hito en cuanto en materia de educación, porque no estamos muy acostumbrados tampoco a que en el sector educativo haya una gran cantidad de transformaciones o de elementos arquitectónicos que nos ayuden a nosotros a nivel conceptual o a nivel estético. O sea, siempre pensamos en el salón de clases típico, y esto nos ayudó también a llegar un poco más allá. Como se pueden fijar, estos espacios contaban con mobiliario que se podía desmontar, igual que lo vimos en el caso de PU. Teníamos estos tableros, que son los árboles que se pueden mover, por lo tanto, tienen un riel en la parte superior que nos ayuda a mantenerlos, digamos, ahí sobre estos ejes y poderlos mover de forma bastante sencilla. Los niños como tal tuvieron una apropiación increíble con estos espacios, entonces parte de las clases se generaban en algunos de estos lugares. El mobiliario se podía adaptar de muchas maneras, entonces teníamos este espacio amarillo, teníamos este espacio verde, teníamos este espacio azul, y los niños podían jugar o podían tener clase, y más un niño que, ustedes saben, aprende mucho mejor jugando que teniendo una clase formal. Ayudaba muchísimo a la labor docente que tenían o que tienen los profesores, que en general para el caso de niños tan chiquitos es un reto bastante importante.
este tipo de mobiliario se puede acomodar de muchas formas, entonces también los niños utilizaban lo utilizaban para jugar o para hacer, digamos, diferentes actividades, y esto genera una apropiación bastante interesante de los espacios. Los niños, digamos, que se conectaban bastante bien a ellos. WPP, bueno, acá de WPP también es un ejercicio conceptualmente bien distinto, pero interesante. WPP es un conglomerado de empresas, eh, todas muy alineadas con la publicidad, pero digamos que tienen cada una su identidad diferente. Entonces hicimos un mismo proyecto para WPP, siendo que se componen de unas 8 o 9 empresas, y estas que cada una tiene su identidad, generamos un ejercicio, algo distinto, y eso es lo que les quería traer también como, llamémoslo, parte de las lecciones aprendidas, y es el ejercicio de conceptualización que vimos es uno de tantos, pero acá diseñamos o desarrollamos un ejercicio que nos ayudaba a nosotros a entender mejor que siendo un mismo conglomerado, cada empresa podía llegar a tener un cambio o una identidad bastante diferente. Así que hicimos talleres con antropólogos que tienen un entendimiento o pueden generar un entendimiento bastante profundo de las personas o de las organizaciones a un nivel, digamos, un poco más profundo, detallado que los arquitectos. Así que hicimos un muy buen equipo con nuestros antropólogos, los cuales pues también los tenemos in-house, y distinguimos que Kantar, por ejemplo, que era una de las empresas, una de las firmas, eh, era o se sentía identificado con una mujer joven, investigadora, más o menos 30, 32 años, con una especie de hobbies, que ahí los ven, dice, eh, diseño debe reflejar, y habla de bienestar de colaboradores, conocimiento, sabiduría, es decir, Kantar se veía reflejado en este tipo de, digamos, de descripción de persona. No es una persona famosa, es una persona que al ser investigadora está detrás de, y son otros elementos los que resaltan, no la persona, sino los otros elementos. En el caso de Milbrown, en el costado derecho, en la parte de arriba, se sentía, las oficinas eran, o las personas cuando se hicieron todas estas entrevistas y estos talleres, como un ejecutivo, hombre de 38 años, que debía diseñar el reflejo, un espacio mucho más sobrio, mucho más elegante, debía dejar un poco atrás esa parte retrógrada, tenía que ser, y se sentía identificado con un hotel muy famoso acá que se llama el Click Clack. Tenemos el caso de Ogilvy, que se sentían identificados con Woody Allen, era como el personaje que más, bueno, si el proyecto eh, se transformara en una persona, sería Woody Allen. Entonces, esos fueron algunos de los parámetros que tuvimos, y tuvimos uno muy curioso, muy chistoso, que fue Y&R, eh, que tenía como elemento relativo el personaje que más identificaban, era Walter Mercado, que a algunos de ustedes de pronto les sonará que era eh, una persona cósmica que leía las cartas y el futuro y hacía pronósticos, etc. Eh, Decían que más o menos entre 15 y 35 años era esta identificación de Y&R es un proyecto, es una organización analítica, zen, les gusta la horizontalidad, la colaboración, etcétera, sexo indefinido. Entonces surgieron una cantidad de ideas que nos ayudaron a nosotros a sentar parte de estos conceptos o parte de estos diseños. Por lo tanto, acá, como se pueden fijar, tenemos a Gray Geometry, esta es una de las recepciones. Entonces, cogimos cada uno de estos conceptos y los fuimos trasladando a estas intenciones de diseño ya formales para poder, digamos, tener estos elementos arquitectónicos mucho más consistentes o precisos a este reto también tan grande que es una empresa de publicidad, que no son tan sencillas muchas veces de leer, porque son muy móviles, son muy fluctuantes, y tienen, digamos, una proyección muy diferente a nivel gráfico, a nivel conceptual, que una empresa de otro sector, así sea tecnológico. Entonces, los espacios fueron teniendo esta concepción. Hay desde bares dentro de las oficinas hasta
salas de proyección como esta de cine. Entonces imagínense, en vez de tener una reunión en un espacio formal en una sala de reuniones formal donde hayan unas 30, 40 personas, la cosa más aburrida, tener una proyección o una capacitación en estos espacios, así que es algo absolutamente diferente que nos ayuda a nosotros a que las personas finalmente también se conecten con ellos. Tenemos la recepción de Burson, todas estas que son las de WPP, que tenía también un juego de figuras geométricas, entonces tenía estos hexágonos, tenía unas formas lineales que se ven reflejadas en la iluminación. Teníamos a Ogilvy, que también tenía unas líneas un poco más formales. Este era si recuerdan, ese hombre elegante, pulcro, que veíamos ese ejecutivo. Entonces acá tenemos algunas texturas o algunas herramientas o elementos de diseño muy diferentes a las que teníamos. Y acá, como se pueden fijar, todos estos proyectos o todas estas empresas, organizaciones que se derivan de WPP son muy diferentes. La imagen gráfica, acá hay una muestra, entonces acá esta linealidad o esta geometrización de esta empresa se empezó a ver dentro de cada uno de los lugares. Y hay uno que me parece muy interesante, que es precisamente con el cual hicimos o desarrollamos toda la publicidad para el evento, y es Y&R y Wunderman, con un concepto muy bonito, y es un foliage waves. Entonces, el foliage, que era como este follaje de los árboles, era algo con lo que una de estas empresas se veía eh, o le gustaba dentro de todo ese ejercicio que desarrollamos. Y estos waves, estas ondas, como las ondas del agua, era algo que la otra empresa, Wunderman, se sentía también absolutamente identificado. Como estaban compartiendo una zona del edificio donde se desarrollaron, donde la recepción era la misma, nosotros queríamos ligar este follaje con estas ondas. Y pues son dos elementos naturales que son muy diferentes. O sea, uno es un follaje y las otras son unas ondas geométricamente no tenían algún tipo de correspondencia. Por lo tanto, dentro de nuestro ejercicio de conceptualización, de unión de elementos dentro de ese look and feel o entre ese mood board, nos salió o salieron muchos conceptos, dentro de los cuales el que predominó fue vincularlos a través de un juego de cielos rasos, que eran unas cintas, unos listones que se unían, los cuales eran parte de ese follaje. Si nosotros le hiciéramos un corte a un follaje, muy probablemente se vería así, pero también teníamos esas ondas, por lo tanto los vinculamos de alguna forma tangencial, geométricamente hablando, al follaje, pero lo incluimos de una forma mucho más directa, mucho más formal, a través de los colores. Por lo tanto, tenemos este azul, tenemos este morado que se va compartiendo, y todas las figuras que se generan a través de la iluminación que va dentro de cada uno de estos listones. El board de televisores también, ese wallboard que también nosotros tenemos en el costado derecho, nos ayuda con esta imagen gráfica. Y dentro de un elemento también un poco más formal, generamos o incluimos unos troncos de madera que nos estaban a nosotros sosteniendo todo este foliage waves. Entonces, este concepto es muy fuerte dentro de esta recepción. También nos generó una lectura integral y una lectura consistente con las intenciones de diseño de Wunderman, de Y&R, y finalmente generando también algo muy importante, y era esa identidad, ese icono o ese hito, donde cualquier persona que entra a estas oficinas queda absolutamente enfocado en estos elementos. Tenemos acá en el costado derecho también, y lo vamos a ver, algunos de estos elementos que son precisamente parte de ese follaje. Acá ya teníamos parte de las ramas que se van desarrollando como elementos de iluminación en muchos puntos, ya bien sea en esquinas como esta, donde hay una sala o un espacio informal y rápido de reunión con unos lockers, donde teníamos tanto mesas de ping-pong con graderías, y también se generaban algunos de estos puntos donde se abstraía ese elemento de follaje. Y como estos, digamos que acá lo que les quería mostrar eran proyectos que tenían una consistencia a nivel conceptual con la marca, con ese look and feel que se volvió arquitectura, que se volvió diseño interior. Pero como este, hay muchos otros proyectos donde, y acá el tiempo pues es muy limitado,
Les traje acá algunos ejemplos de algunos espacios muy puntuales donde estéticamente uno dice, bueno, es un espacio muy bonito, funcionalmente digamos que tiene algunas características a nivel técnico, como los sistemas electromecánicos que pueden llegar a tener una consistencia o un cierto nivel de utilidad, pero que corresponden también a un concepto atrás. Entonces, espacios tecnológicos como esta sala de reuniones, eh, una empresa que acá en Colombia es muy grande en cines, se llama Cine Colombia, que tiene también alguna cantidad de proyecciones, así que imagínense lo que es entrar a una oficina de una empresa de cines, resulta ser también un reto a nivel arquitectónico bastante interesante y bastante importante desarrollar. Espacios también de relax que se generan a través de estos sitios, oficinas de HBO que son o que tienen proyección, ustedes lo conocen como productora de televisión, como canal. Por lo tanto, la iluminación, los focos, los espacios que se generan a través de esto son muy diferentes. La cafetería de Ogilvy, que es un espacio, cafetería, no, perdón, el bar como que hay en Ogilvy, donde la gente tiene como estos puntos de reunión, acordémonos de ese ejecutivo formal. Este es uno de estos espacios. Espacios como este es otro Globant, diferente al que vimos de biofilia, donde la gente ahí puede dormir, puede jugar cosas, o sea, empezamos nosotros a generar formas y figuras y el proyecto empieza a tener una relevancia y un sentido, digamos, único dentro de su clase. Tenemos también espacios un poquito tan llamativos o curiosos, como esta sala de reuniones de Globant, así que se imaginarán que sí, hay un jefe que necesita darle retroalimentación al equipo y tiene que, mejor dicho, regañar a una persona. Puede ser muy diferente hacerlo en una sala gris, formal, aburrida, sin nada de identidad, a que si uno está en algunos de estos espacios donde el uso potencia cierto nivel de comportamientos, porque nosotros nos vemos influenciados por todo el entorno construido en el cual nosotros estamos. Bueno, ya decía, hay muchos ejemplos que van ligados desde este tipo. Ahora, en cuanto a arquitectura, y pues esta es eh, digamos, una muestra que no solamente es un tema de interiorismo, porque seguramente en los últimos 40 minutos, 50 minutos que hemos hablado, pensarán que es un tema más que todo de interiorismo, pero también lo hemos podido ver como herramienta de diseño y la trascendencia en la forma en otro tipo de proyectos como el Estadio Nacional de Beijing, que es el nido de pájaros en cuanto al concepto. Entonces, este proyecto, por ejemplo, muy icónico, tiene un juego como un nido de pájaros, tanto en la fachada, uno pensaría que es solamente una cuestión de acabados, que cuando uno lo piensa en arquitectura, no en interiorismo, sino en arquitectura, se traduce en algún par de elementos como el piso y la fachada. Pero pues la realidad es que también va y se vincula hasta con lo que hablábamos que guía la función, con algunos elementos como son los elementos estructurales. Estos elementos estructurales absolutamente conexos a las fachadas también son parte de, entonces llegan más allá. Muchas veces, pues, los conceptos que ojalá alguien haga, algo que lleve a que las estructuras cambien en algún momento de su vida profesional. Seríamos muy orgullosos todos de mismos, pero digamos que no tiene que llegar a la estructura, pero puede llegar a la función de diferentes formas. Y un ejemplo de estos, y acá también hago la cuña para los de diseño industrial, tenemos esta maleta la desarrolló Ciclus o Enves, que es una empresa de unos primos míos, casualmente, no es para hacerles cuña publicitaria, pero esta maleta tiene un concepto de un animal que está en vía de extinción, que es un pangolín. Este pangolín es un animal, aparte de todo, muy bonito y es, como acabo de decir, está en vía de extinción porque se lo comen. Eh, Tiene un concepto o ellos generaron un concepto de una maleta en la cual tenía un fuelle que hacía que la maleta estuviera absolutamente cerrada y sellada desde la parte de atrás, por lo tanto es imposible si uno va en un transporte público que alguien le abra una maleta por detrás y además, digamos, de tener desde el punto de vista de función ese caparazón que protege a los elementos personales de las personas, también tenía una función bien interesante, más allá de la estética, estoy hablando acá más de la función,
y era que tan pronto se soltaba acá el seguro, la protección, y el fuelle se recogía, quedaba como está acá en el costado derecho inferior, la maleta absolutamente expuesta con todos los elementos para que la persona pudiera meter o sacar cosas sin tener, digamos, que estar a través de un huequito viendo toda la maleta. Así que fíjense que esta conceptualización de un animal visto en el diseño interior guía estética, guía función, toda la forma y toda la función. Y fue así, digamos, el éxito que tuvo esto, que incluso hasta la maleta salió en la película X-Men, en varias escenas sale de la maleta porque nuevamente tiene esa emulación de esos elementos que se están rescatando, ya bien sea animales o ya bien sea de diferentes figuras, por lo tanto es bastante llamativo y es algo bastante icónico para la industria. Muchas gracias. No sé si de pronto haya alguna pregunta. Gracias, Espero que les arquitectos. haya servido. Sí, tenemos unos comentarios y unas preguntas. Me preguntan en Facebook, porque también lo estamos transmitiendo por Facebook Live, que si algunos de los ejemplos que mostró estaban basados en el diagrama Voronoi. No, ninguno. Okay. Otra acá que tenemos un comentario dice... Pero, disculpa, pero hay algo que quisiera complementar. Por un lado, digamos que ninguno está con esa base, pero algo que también comentábamos en algún momento y es esos pasos en las herramientas, esos pasos en la conceptualización es una forma de... Hay muchas formas de poder generar una conceptualización consistente con una idea, consistente con una marca, con una organización, que se va asentando o se va materializando estas ideas subjetivas en la arquitectura o en el diseño de un producto. Eh, por lo tanto, eso fue, digamos, una de las referencias que les mostré. También el de las personas, el de WPP con los diferentes personajes con los cuales se veían posiblemente vinculados. Y tanto hay muchas otras formas también donde se pueden desarrollar una conceptualización. ¿Y qué es lo importante acá? Lo importante es ver mucho más allá, lo importante es generar consistencia, lo importante es nosotros no pensar desde lo que ya sabemos, sino poder llegar muchísimo más allá. Así que cualquier herramienta es absolutamente válida. Excelente. Nos comentan acá en Facebook Live también, el color rojo es un vasodilatador, lo cual agota visualmente a los usuarios cuando este color es sobreutilizado en los espacios. Frente al ejemplo, por ejemplo, que nos mostró, ¿qué tiene que decir en cuanto a esto? Es correcto, precisamente para nosotros de alguna forma salvaguardar todas las condiciones humanas, porque precisamente por una intención de diseño no quisiéramos que la salud o la productividad de las personas se vea impactada de forma negativa. Es correcto, el color genera una afectación sobre el ciclo circadiano de las personas. Si nosotros tenemos, como animales que somos, tenemos un color azul, el cuerpo empieza a generar cierta actividad a través de los conos y de los bastiones que nosotros tenemos en los ojos, son unos fotorreceptores que nos ayudan o nos generan una señal al cerebro y activan ciertas condiciones a nivel de cuerpo humano. Cuando nosotros tenemos un color rojo, precisamente lo que comentaban en la pregunta, nosotros mandamos inmediatamente a la persona a través de los ojos, a través del cerebro y el cerebro pues finalmente a todo el cuerpo, una sensación o una señal de descanso. Entonces es como lo equivalente a una iluminación de atardecer. Por lo tanto, nosotros no quisiéramos generar, y acá acabo de mencionar dos ejemplos, ni tampoco sobreestimular a las personas con un color azul muy claro, o muy fuerte, perdón, ni tampoco con un color rojo muy fuerte en espacios de mayor permanencia. Así que ese color rojo que veíamos que era donde estaban los columpios en uno de los globans, como el color azul que lo veíamos en uno de los espacios de Red Hat, son espacios que, como se podrán fijar, no son espacios de permanencia de mucho tiempo, no es un espacio donde la gente, una persona esté sentada durante 8 o 10 horas, donde sí sería o tendría algún tipo de disconfort a nivel de su ciclo circadiano o en general a nivel visual que le pudiera generar incluso hasta migrañas. Así que estos elementos de diseño se plantean en espacios absolutamente puntuales
para no generar una afectación en las personas. Estoy seguro que eso respondió el comentario al participante en Facebook. Y por último, tenemos una pregunta acá en Zoom. ¿Se han incorporado aspectos especiales en los interiores para atender los requerimientos de aislamiento por el coronavirus? Disculpa, repite la pregunta, se te cortó un poquito. ¿Se han incorporado aspectos especiales en los interiores para atender los requerimientos de aislamiento por el coronavirus? Sí, por supuesto. Ahorita, y eso es una charla muy interesante que también hemos hecho en algún par de webinares. Y muchas gracias por la pregunta porque también pienso que está muy contextualizada en este momento y es, todas las industrias cambiaron de alguna manera. Es decir, las que ya iban por ese camino se fortalecieron, las que de pronto iban por otro camino donde el coronavirus los impactó mucho más, también están generando un cambio 180 grados en muchas actividades. Y en lo particular el interiorismo, y acá voy a hablar desde dos escalas. El interiorismo como sector se vio bastante impactado porque eh, antes muchos proyectos se concebían en términos de cantidad, es decir, cuántas personas van a estar dentro de un proyecto, y eso casi que generaba proyectos sin muchos elementos desde el punto de vista cualitativo en pro de la salud y del bienestar de las personas. Ahora, como el coronavirus precisamente ataca o tiene una mayor afectación, un mayor impacto sobre cierto tipo de personas con algunas con comorbilidades, como HTA, como hipertensión, como diabetes o obesidad, entre muchos otros, los proyectos han empezado, o las empresas han empezado a querer concebir espacios mucho más adecuados para que promuevan la salud de las personas y el coronavirus, digamos que vaya, o en general cualquier otro tipo de enfermedad, vaya a afectar menos a la población. Es decir, una población más sana es una población más productiva, por lo tanto, hay un tema de responsabilidad social como hay un tema también de productividad de las personas. Por lo tanto, los proyectos ahora a nivel macro han quizás en algunos casos empezado a entrar a elementos de teletrabajo, de trabajo mixto, donde quizás algunos casos han reducido un poco su área, pero han mejorado mucho a nivel cualitativo. Y segundo, digamos que eso es como una de las generalidades del sector, pero hay otra escala que también me parece muy importante y es a nivel técnico. Eh, Todo el mundo se volvió experto en enfermedades que tengan a cierto nivel eh, de viralidad muy alta, etcétera. Ahorita se ha empezado a analizar, por ejemplo, el juego de los spray. Cuando uno una persona tiene un estornudo, tose, se generan cierto nivel de microgotículas en el aire, que las más pesadas caen, las más livianas permanecen en el aire hasta que llega una corriente de viento y las termina condensando en un muro o en el piso. De ahí surgió el tema de uno incluso cambiarse los zapatos cuando entra a la casa. Por lo tanto, a nivel tecnológico también han empezado a evolucionar los espacios y la industria en algo que ya se hacía, pero se está haciendo mucho mejor, y es analizar todas las condiciones como por ejemplo la temperatura, la humedad de los espacios, y a nivel también operacional todas las áreas de recursos humanos para poder, digamos que responder de una forma mucho más acertada a todas las condiciones de coronavirus que ahorita mucha gente habla de pospandemia, la pospandemia llegará fácilmente en el 2022. Por lo tanto, ya han empezado a ajustarse la industria para responder a estas condiciones que nos van a acompañar durante algunos buenos meses, muy probablemente incluso un par de años. Fabuloso. Factores que hay que tomar en consideración y que de seguro muchos estudiantes de arquitectura y arquitectura interior en sus proyectos lo van a considerar, ¿verdad? Bueno, arquitecto, para despedir la conferencia de hoy, la arquitecta Margarita González nos va a dar las palabras de despedida. Bueno, Alejandro, pues ya como dice Eduardo, por último, agradecerte esta interesante charla de interiorismo y por compartirnos todos estos proyectos que nos han mostrado y donde también podemos observar cómo el concepto y todos estos elementos que nos contaste son tan importantes en todos estos proyectos, no solamente para el tema de oficinas, sino también en los temas de restaurantes, en los temas de hotelería y en el mismo tema de vivienda. Eh, Nada, solamente agradecerte nuevamente por estar con nosotros en esta charla.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar conectado con la comunidad de ISMOS. Muchas gracias, arquitecto, y buenas Gracias, noches. Alejo.